Bien, estamos ahora con Claudia Cisneros, que ustedes la conocen, es periodista combativa. Además es, lideresa y activista de este movimiento contra la ley de empleo juvenil, participa en las marchas, forma parte de la coordinadora y todo lo demás. Y Luis de Abelois, que también es economista y periodista, ¿no? Sí. Que ya ha estado acá. Ni ninguno de los dos está ¿cuál fue la expresión que usaste, Claudia? En el grupo etario de los jóvenes de la ley, ¿no? Pero están muy cerca. Gracias por el piropo, Jaime. No estamos tan cerca en realidad, pero... ¿No están tan cerca? Creo que una primera falacia que gente que como tú defiende esta ley es tratar de posicionar el mensaje de que esta ley solamente debe ser defendida por jóvenes de que tienen 18 o 24 años. Yo creo que si vivimos y ejercemos una democracia, lo que queremos y lo que practicamos es ser solidarios en una democracia, y por tanto el recorte o la negación de derechos, que es lo que para nosotros significa esta ley, debe ser defendido por todos, los que nos consideramos ciudadanos y los que queremos no tener una calidad de democracia precaria, ¿no? Bueno, yo defiendo la ley y tengo por lo menos 3 veces más. Por ejemplo. Multiplico por 3 o por 4 la edad de los beneficiarios de la ley. Bueno, pero comienzo con la misma pregunta que siempre comienzo, porque hasta ahora yo no logro entender bien, deben ser mis limitaciones de empatía social. ¿Por qué oponerse a una ley que va a facilitar el empleo para jóvenes que no tienen empleo, que no tienen capacitación o que tienen empleo sin derechos? Porque la mayor parte de los que están empleados no tienen ningún derecho. Y aquí van a tener todos los derechos básicos y fundamentales con esta ley, ¿no? Y además van a tener capacitación obligatoriamente. Entonces, ¿por qué oponerse a una ley que, digamos, de alguna manera va a permitir que un cierto número de jóvenes ingresen al mercado laboral y se capaciten, mejoren su empleabilidad? ¿Por qué oponerse? Bueno, por varias razones que las podemos ir desgranando a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero yo creo que una fundamental es otra falacia que tú la acabas de repetir y que la repite constantemente la gente que defiende esta ley, que es que esos jóvenes no tienen derechos. Esos jóvenes tienen derechos. Lo que pasa es que el gobierno está tratando de legalizar la negación de esos derechos. Entonces, creo que hay que empezar por ahí. Pero, perdón, estos jóvenes no están trabajando en la informalidad y por lo tanto no gozan en la práctica, no estamos hablando de un estado platónico, ¿no? No están en la práctica... Platónico, o sea, los derechos deben ser platónicos. Para estos jóvenes ¿Por qué? Son platónicos porque en la práctica no están... Esa es una situación de hecho, pero nosotros estamos defendiendo una situación de derecho. ¿Por qué le vas a negar estos derechos a estos jóvenes? Solo porque son jóvenes, eso es absolutamente discriminatorio. Pero no es que ¿qué derechos le estás negando? Simplemente que no tengan gratificaciones y que no tengan CTS, que son derechos que no son derechos. Eso no es, en la mayor parte de los países del mundo no existen ni gratificaciones ni CTS, no están en la Constitución. No son derechos, de países no se gana 750 soles son beneficios, pero no son sueldo mínimo, ¿no? Son beneficios, como remuneración mínima vital. O sea que todos esos beneficios que tú dices son más o menos una compensación de la precarización de las remuneraciones que hay en este país, precisamente por todo este sistema que lo permite, ¿no? Pero es al revés, porque justamente estábamos viendo ahora esto, aquí tengo la cifra exacta en este informe de Elmer Cuba, a partir del ENAO, en fin, de la INE. De la encuesta de ENAO. El 42% de la población ocupada urbana en el sector privado gana por debajo del salario mínimo vital, ¿no? Está por debajo del salario mínimo vital. De modo tal que el salario mínimo vital en realidad es un ideal, pero no es real. Entonces, en el Perú, el salario mínimo, en comparación con legalicemos que no lo sea. Eliminemos el salario mínimo. Bueno, si elimináramos el salario mínimo, habría mucho más demanda de trabajadores y a la larga subiría mucho más el salario. Porque al haber más demanda de trabajadores, haber un mercado mucho más demandante, entonces se van a empezar a pelear por los trabajadores y van a subir. Y los empresarios van a pagarle más a los trabajadores. ¿Tú crees eso? Pero mira, eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo. Eso sí es platónico. No, eso es lo que está ocurriendo concretamente en el único sector que tiene
reglas simplificadas. El sector agroexportador, que tiene un sistema laboral simplificado, flexible, ahí las empresas se pelean por los trabajadores, se pelean porque ya no hay, porque entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el salario se ha prácticamente triplicado en los últimos 3 años, porque tú para jalarte un trabajador de otra empresa tienes que pagarle más, ¿no? Lo mismo que lo que decían acá los microempresarios que hemos entrevistado, los dirigentes, que cuando ellos capacitan a un trabajador con su propio esfuerzo, en esta ley van a poder capacitar financiados por el Estado. Entonces ese trabajador apenas está capacitado, se lo jalan de otra Pero yo empresa. tengo una pregunta, Jaime. ¿Alguno de los más de 40 regímenes laborales especiales que existe ha logrado su acometido de formalizar? Sí, por ejemplo, te acabo de mencionar el régimen laboral agropecuario. Claro, pero ese ha logrado formalizar casi a 500.000 de personas, de trabajadores que estaban en la informalidad total, que no tenían derechos ni platónicos ni reales. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué condiciones? No, ahora tienen seguro social, tienen CTS, tienen todo. Ya, pero vamos a lo de esta ley. O sea, esta ley supuestamente, según sus defensores y según la CONFIEP, el gobierno, etcétera, es para formalizar a jóvenes. Y la mayor cantidad, la tasa mayor de informales está en las MIPES. Y las MIPES ya tienen un régimen especial. Más barato incluso. Más barato. O sea, 7% es lo que ellos tienen que pagar extra laboralmente por un trabajador, y en la ley Pulpín 14%. Entonces, si está dirigido a formalizar a ese grupo etario, es imposible. No va a funcionar. No es más barato. Acá yo leí tu artículo muy interesante, Claudia, bueno, lo dicen y consulté ese técnicos. asunto. Y resulta que en la ley MIPE, los costos son 9%, los sobrecostos, los llamados sobrecostos, los costos no salariales de trabajo. Y en la ley Pulpín son 14,4. Casi 15%, efectivamente, pero el primer año en el que el Estado subsidia el seguro de salud, los costos para la empresa son solo 6%, es decir, 3 puntos menos es decir, durante el primer año es más barato esta ley que la ley MIPES. Entonces, y en todo caso lo que le da, digamos, al empresario la ley esta es la posibilidad, uno, de descontar para capacitación, antes beneficio que no tienen con la ley MIPES. Se podía desde el 2010, las empresas pueden descontar por capacitación hasta el 2% de la planilla. En general. En general, todas las empresas en general. Sí. Y esto te da 1% más, para una capacitación de 60 horas al año. Bueno, 60 horas al año. Ya es un cierto beneficio. 60 horas al año son 5 horas al mes. Doblado de toallas 1, colgada de polo 3. Y sin ningún tipo de fiscalización acerca de la calidad y el cumplimiento de esa capacitación. Eso es un engaño, Hoy no se cumple. Hoy no se cumple ni siquiera las horas reglamentarias, no se cumplen los derechos laborales, las empresas dejan de pagar CTS, reteniendo la parte del trabajador que debe ir a las AFPs, porque la retienen, no las pagan la cantidad de juicios que tienen las AFPs contra las empresas, incluso algunas grandes, por no pagar, incluso el Congreso, que es uno de los mayores Si eso es así, ¿qué te dice? Lo que te está diciendo es que simplemente todos son delincuentes, o que en muchos casos, por ejemplo, yo conozco muchas medianas empresas que de pronto no pueden pagar esas cosas y tienen que cogerse la plata indebidamente. De acuerdo. ¿No? Entonces, lo que de esto te dice es que la ley laboral peruana, la ley general, el régimen general, es muy costoso. Ahora, yo te cuento. Entonces, si tú quieres formalizar, tienes que tener una ley más realista para incluir. Lo que tienes ahora es una ley excluyente. Cuando apareció injusta. Ese número todavía no existe, pero ya va a venir y yo te lo ofrezco personalmente, te lo mando por mail para que lo veas. El número de empresas, de microempresas que apareció a partir de la creación de la ley MIPE versus el número de trabajadores que ingresaron a trabajar, digamos, dentro de la formalidad MIPE, ¿no es cierto? La razón debería ser proporcional, pero el número de empresas que no creció en proporción al número de trabajadores. Eso te dice una cosa, ¿cómo se multiplican empresas sin trabajadores MIPE? Se empiezan a partir. Y te doy 2 ejemplos. ¿Por qué crees que se empiezan a partir? Porque cuando van a crecer a la mediana, no pueden solventar los costos de la mediana. Te estoy hablando de 3 empresas, 2 de ellas textileras exportadoras que producen para Nike, que producen para Exor Armor, creo que se llama, no estoy muy seguro, y para Puma. O sea, son transnacionales enormes que compran producciones muy grandes. ¿Y qué hacían? La empresa grande producía, digamos, el bien A,
y una empresa chiquita al lado, subsidiaria, producía el bien B. Quebraban la grande y pasaban toda la producción al bien B, y en los registros el bien B solo hacía, por ejemplo, botones. Su facturación anual era de más de 20 millones o 30 millones de dólares. Espérame un segundo, porque son el caso de dos empresas igualitas, de dos familias distintas con muchísimo dinero. No es que no podían pagar. Así es, no es que no les alcanzaba. Así es. Y otra más, una empresa de tecnología que se supone tiene un pago súper alto. Que yo sé, entonces lo sé porque los conozco, facturan más de 15 millones de dólares al año. Ellos empezaron como una empresa normal y dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a hacer esto si puedo pagarles a todos como ley MIPE? Y entonces, ¿qué hace? La empresa A produce A, la empresa B le vende el insumo para A, y la empresa C le da servicios a las otras dos. Y entonces tienen a todo el mundo en MIPE, y este señor factura más de 15 millones de dólares al año, no tiene ningún problema de liquidez y va a seguir creciendo probablemente. Entonces, es una falacia decir que se están ahogando, porque no es verdad. Entonces hay que denunciarlos, pues esos son delincuentes. Eso hay que denunciarlos. Lo que hay que hacer es revisar la Ley General del Trabajo, o sea, poner en agenda, y eso es uno de los logros de esta repolitización de los jóvenes y de este renacimiento de la conciencia social de los jóvenes, gracias al gobierno que se ha entercado en esta ley, han permitido que los jóvenes que estaban un poco adormecidos hayan vuelto a las calles a ejercer su función de ciudadanos, de vigilantes y de defensa de sus derechos. Uno de los logros es precisamente ese, ¿no? Haber despertado esa conciencia. Otra es haber puesto, o sea, estar poniendo en la agenda nacional el tema del trabajo digno y de los derechos laborales, y la revisión de la Ley General de Trabajo, que duerme ahí el sueño tema del trabajo digno. De eso vamos a hablar después. Más de 40 regímenes laborales especiales que no han cumplido con su cometido, que además fueron dados, y eso tú lo sabes, de manera temporal. Algunos tienen más de 30 años, ¿no? Otro de los logros, solo déjame terminar con eso, otro de los logros es haber hecho que el Congreso, que estaba de vacaciones, finalmente convoque a la Comisión Permanente y para ver el tema de la derogatoria. No, yo creo que sin duda este movimiento ha tenido logros, pero yo temo que el logro principal sea frustrar la posibilidad de contratar a muchos jóvenes y frustrar la posibilidad de ir hacia una legislación mucho más inclusiva. Pero esa premisa es cerrada, Jaime. Bueno, tenemos que ir a una además pausa. Eso no se acaba acá, o sea, nadie está diciendo que deroguen y que se queden las cosas así. No, al contrario, los jóvenes están planteando. Bueno, podemos ir a una pausa. Claudia, me están pidiendo ese tiempo, por favor. Sí, vamos a la pausa. Bien, seguimos conversando entonces con Claudia Cisneros y Luis Davelois. Trabajo digno, esa palabra es interesante, ese concepto es interesante. Vuelvo a repetir, digamos, el concepto, el punto de partida básico, a mi juicio. El 74% de los que trabajan en el Perú trabajan sin derechos, trabajan fuera de planilla, trabajan en la informalidad. Y esto se debe a varias causas, pero una de las causas, sin duda, es el costo de la legalidad, el costo de la formalidad. La legalidad laboral, la Ley General de Trabajo, es sumamente pesada, costosa, es muy rígida, sobre todo es muy rígida, y entonces las empresas prefieren no contratar formalmente, porque entonces podrían tener problemas a la hora en que tengan problemas para poder cesar un trabajador, para poder reducir personal, etcétera. Entonces estamos condenados a tener una gran cantidad de gente en informalidad. Gustavo Yamada decía que, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, él ha hecho investigaciones profundas sobre este tema, deberíamos tener un nivel de informalidad de 40%, y tenemos uno de 74%, estamos muy por encima, porque tenemos efectivamente en los índices mundiales del World Economic Forum uno de los índices de rigidez laboral más grandes del planeta. Bueno, lo que piensa que los regímenes especiales que se instalaron para eso no han funcionado, pero entiendo a lo que vas, Jaime. Yo creo que básicamente es entender que si estamos así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues el gobierno debería estar haciendo su trabajo, que es crear leyes y políticas que promuevan que estos jóvenes ingresen al terreno laboral con sus derechos. O sea, ¿por qué tenemos que aceptar que entren a laborar
Pero con menos derechos. Pero esta ley es para eso. Si tú no tienes ningún derecho y de pronto vas a tener no es que no tengas, salario mínimo, vas a tener seguridad social, el gobierno no los quiere reconocer y no quiere promover que las empresas te reconozcan que tú tienes esos derechos. Regresamos a la discusión si la CTS o las gratificaciones son un derecho o no son un derecho. Eso no es un derecho en ninguna parte del mundo. Esos no son derechos. Está claro, no solamente porque una gran cantidad de analistas y de especialistas en temas económicos han cuestionado esta ley, o sea, no somos nosotros solo los activistas, hay exministros de trabajo, varios, ¿no?, y especialistas que la están criticando. Entonces, ¿por qué aferrarse a algo que tiene evidentes debilidades? Acá los jóvenes no quieren que se derogue y que las cosas se queden así. No, gracias a Dios y gracias a ese acercamiento del gobierno, los jóvenes precisamente se han dado cuenta que esta es la oportunidad para exigir lo que el gobierno tendría que haber estado haciendo hace tiempo. Esta ley, Jaime, ha nacido muerta. Esta ley nació muerta porque fue mal gestada, ni siquiera pasó por el ministerio encargado de los temas laborales, que es el Ministerio de Trabajo. Fue gestada en el Ministerio de Economía. Eso es una vergüenza en cualquier país del mundo. Fue mal gestada, de acuerdo, pero Claudia, déjame no fue consultada con los jóvenes. No fue consultada. ¿Pero con qué jóvenes? Ese es otro tema. ¿Con qué jóvenes? Aquí estamos hablando. Todos los debates que se han hecho después no puedo hablar, se debieron haber hecho antes. No puedo hablar. Los jóvenes aquí de los que tú estás hablando son los jóvenes organizados, los jóvenes vinculados a los sectores protegidos de la economía, del trabajo. Los que no tienen voz. Yo pregunto, ¿quién representa a la gran mayoría de jóvenes que están desempleados o que estando empleados no tienen derechos, que están en la informalidad total? ¿Quién los representa? ¿Quién habla por ellos? Bueno, definitivamente no el gobierno y no gente como tú que defiende esta ley, porque esta ley no les va a servir para lo que ustedes están diciendo que va a servir. ¿Pero por qué no va a servir? Es más, más del 60% de la población a nivel urbano y rural, como tú bien lo sabes, está en contra de la ley. En otra encuesta, más del 70%, o sea, no hay otra posibilidad más que se derogue esta ley. Esa es otra cosa, ese es el tema político, pero vamos al tema del fondo. Y que se entre al debate de otras propuestas, por supuesto, nadie quiere que eso se quede así. El otro día Gustavo Yamada publicó un artículo muy interesante en El Comercio, en el que explica que el tema del empleo juvenil es un tema muy serio y mundial. En todos los países, digamos, los jóvenes están más desempleados y tienen problemas de inclusión en el mercado laboral. Entonces, mencionó, en 8 países de América Latina hay leyes especiales de empleo juvenil que, por ejemplo, tienen como sus medidas la mitad del salario mínimo. Imagínate que eso se hubiese planteado acá, ya hubiera sido pues la revolución. La mitad del salario mínimo y otros, es decir... ¿Pero por qué el referente tiene que ser lo peor? No. 8 países de América Latina, muchos de ellos socialistas, entre comillas, tienen esos regímenes especiales para que los jóvenes puedan, se facilite su contratación, su capacitación, para que puedan ingresar. Entonces, habría que ver también cómo están las instituciones que fiscalizan que todos estos puntos de la ley se cumplan. Aquí en el Perú no existe, están en huelga, SUNAFIL, además es un desastre. Ningún país tiene los grados de informalidad que tenemos nosotros. Se ha creado SUNAFIL para estas cosas, antes no existía SUNAFIL. Pero no hay voluntad política, no se le da presupuesto, no se le da Se le ha incrementado el presupuesto. Pero a ver, entonces, ¿por qué hay la tasa de informalidad que hay? O sea, tú dices que este gobierno que está de salida va a asegurar que se va a fiscalizar que se cumplan los candados de esta ley. ¿Tú crees que si tú pones a un policía con garrote delante de las micro y pequeñas y medianas empresas, contrate usted, las empresas van a contratar? Que no se trata solamente de fiscalización, hay que promover, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, pues por eso esta ley está mal. El principio de la ley está mal. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en que los costos de la formalidad son demasiado altos, que hay que bajarlos? No estamos de acuerdo con eso, entonces es una cuestión de garrote. No, te explico por qué. Es un policía que te diga, oye, tú te explico por qué. No es un tema de precio, es un tema de productividad y después es un tema de precio. Bueno, pues dada la productividad existente. Lo que pasa es que cuando hablas de precio, tú puedes bajar el precio todo lo que tú quieras y no se va a producir lo que tú estás esperando que se produzca. En algunos casos sí. No, sí. O sea, los casos, mira, tú tienes empresas de muy poca productividad, empresas de mayor productividad. A partir de tú tienes que tratar de bajar los costos de la formalidad para que las empresas que están en un nivel de cierto nivel de
productividad puedan formalizarse. Claro, las que están en cero productividad no se van a poder formalizar. Acabo de dar 3 Por ejemplos de momento. empresas que podrían haberlo hecho y hicieron todo lo contrario. Se fueron hacia abajo, no se fueron hacia arriba. Bueno, esos son delincuentes. Para eso tienes que denunciarlo. Es Esa es muy otra importante que el señor cosa. está diciendo. Escúchenlo. Pero Porque son un montón de empresas, ¿no? Pero eso es como tú decir, tú no puedes darle brevete a la gente porque puede chocar. Pero claro, tú no puedes entonces dar leyes porque las van a violar, las van a. No, perdón. Los que violan las leyes no. tienen que ser denunciados. Por supuesto, pero no Tienen que ser sucede. Entonces, lo que denunciados. pasa, Ahí es Jaime, donde, es ahí es una donde cosa nosotros muy planteamos importante. que esto que tú estás caricaturizando sobre el garrote, simplemente lo traemos a colación cuando gente como tú que defiende la ley dice que la ley tiene candados y que no va a afectar a otros grupos etarios, ¿no? Porque se va a despedir gente mayor para contratar a la menor. Entonces, ¿qué Nadie candados? garantiza eso. ¿Cuál es la No hay garantía? ninguna ¿Cuál es la garantía de fiscalía? eso. El Bueno, garrote. en la ley y en reglamento se prohíbe eso, Pero, totalmente. Jaime, ¿Y quién va a ver que eso suceda, Jaime, por favor? no, porque es que hoy no Tú al trabajador que lo incluye, extras. tienes que incluirlo en planilla. La planilla es electrónica. Y todo eso está ese test electrónico, es muy fácil detectar sin necesidad de mandar a un inspector. Eso lo detectas al toque. ¿Eso se hace ahora? Sí, Sí. ya se ha empezado a hacer ahora. Ahora hay la optimista, planilla. Jaime, te felicito. Ahora hay la planilla. Es que hay que avanzar. No, No nos pues, pero hay podemos que avanzar quedar. bien, hay que avanzar bien. ¿Por qué se va a avanzar con una ley que ha sido gestada a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de los jóvenes? ¿De qué jóvenes? Bueno, De los jóvenes protegidos. No son Bueno, los protegidos. vamos a ir a una pausa y regresamos.